Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo? Bueno, yo sé que el Barcelona acaba de ganar la liga, es un equipo que gustó, que enamoró lo que fue esta temporada, pero hoy yo no les vengo a hablar ni del tiki-taka, ni del flicky-flaca, ni de posesión, ni de presión alta, de nada de eso le vengo a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que en el fútbol es aún igual de importante como hacer goles, el carácter, la táctica. Les voy a hablar de uno de los equipos más sólidos que ha ganado la Champions League en este siglo XXI. Vamos a hablar del Inter de Milán, campeón de la Champions del 2009-2010. El equipo de José Mourinho, el portugués, el último campeón, podemos decir, de la vieja escuela, el último que ganó con corazón, con coraje y metiéndole, ¿por qué no mucho huevo al asunto, mi niño? Ese Inter de Milán estaba rodeado de grandes jugadores con un bloque defensivo que digamos que asustaba, que era muy sólido. Teníamos en el arco a Julio César, Samuel, Chivu, Maicon y, como no, al brasileño Lucio. Un mediocampo que inspiraba, tenía coraje, garra, donde estaba Zanetti, el Cucho Cambiaso y, como no, que para mí fue uno de los mejores jugadores ese año, Wesley Sneijder. Y en la delantera tenían a Pande por la izquierda. En el centro teníamos a un Diego Milito estratosférico, lo que hizo esa Champions y más sobre todo en la final. Un delantero infravalorado, Diego Milito. Y teníamos nada más y nada menos que a Samuel Eto'o. Un Samuel Eto'o que llegaba ese año procedente del Barcelona, que hizo un cambio entre Samuel Eto'o y Zlatan Ibrahimovic. Un dato interesante de Samuel Eto'o y de ese Inter, que el Inter fue el primer equipo italiano en ganar un triplete. Ganó Copa de Italia, Serie A y la Champions League, obviamente. Pero un dato interesante es el de Eto'o. Es el único jugador que ha ganado 2 tripletes consecutivos. Llegaba de un Barcelona que arrasó con todo, ganándose este triplete. Y llegó a este Inter de Milán, donde volvió a hacer la hazaña y salió campeón de Serie A, Copa Italia y obviamente Champions League. En esta Champions el Inter la verdad que no la tuvo nada fácil. Eliminó en octavos a un Chelsea con muy buena figura: Ballack, Drogba, Lampard, Terry. En cuartos se enfrentó contra el CSKA de Moscú, también lo despachó. Y por último, en las semifinales, como no, se enfrentó, digámoslo así, contra el monstruo de ese momento, que era el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, que es, como les digo, el equipo que el año anterior venía de ganarlo todo, absolutamente todo. Eso fue una guerra defensiva, fue un Inter que aguantó, tuvo expulsados, pero así todo ganó y sacó adelante ese partido. Y ya nos remontamos a la final, que fue contra el Bayern de Múnich. Fue un partido controlado, se puede decir, fue un partido cerrado, pero que tuvo la gran actuación de nada menos que el argentino Diego Milito, que metió 2 goles para coronarse campeón. Pero más allá del triplete, que sí es muy importante haberlo ganado, este Inter se le recuerda mucho porque ganó más con un trabajo de huevo, de defensa, táctico, no lo que venía implementando Guardiola, que era posesión, juego bonito, lo que la gente tenía cautivado en ese momento. No, este Inter llegó, rompió con los esquemas, un equipo aguerrido y ganó con estrategia y mucho sacrificio. Ya saben que el Inter del 2009-2010 fue un equipo más que de jugadores, fue un equipo de guerreros. No era lindo, yo sé que mucha gente no le puede gustar ese tipo de juegos, es algo parecido a lo de Cholo, inclusive a mí no me gusta ese tipo de juegos, pero yo no puedo criticar si ganaron triplete ese año. O sea, si te da resultado, algo hiciste bien. Defender es un arte y si lo haces bien también te gana partidos. Bueno, muchachos, y sin más preámbulo, hoy vamos a reaccionar a el Inter de Mourinho, que ganó la Champions League del año 2010, el año del triplete. Así que vamos con el video. Bueno, vamos con él. La Copa de Europa cumplía 55 años y la UEFA eligió el mítico Estadio Santiago Bernabéu como sede de la final. Santiago Bernabéu. La primera fase tuvo bastantes sorpresas y equipos históricos como la Juventus, el Liverpool o el Atlético de Madrid quedaron eliminados y se tuvieron que conformar con disputar la reformada Europa League. El Girondins de Burdeos fue el mejor equipo de la primera fase y con Chamakh y Burkhardt como grandes figuras superó a Bayern y Juventus en el grupo A.
El United no necesitó a Cristiano para liderar el B, mientras que el portugués sobresalió en su debut europeo como madridista. Los blancos se sobrepusieron a la lesión de su estrella en la segunda jornada fue el primero y de quedaron Cristiano por encima en el del Real Milan, Madrid, si no estoy pese a mal. no poder vencer a los rossoneri. El grupo de la muerte emparejó a Barcelona e Inter, que comenzaron igualando sin goles en el Meazza. Los de Mourinho se complicaron la clasificación con otro empate a 1 ante el Rubin Kazán y un inesperado 2-2 en Milán ante el Dinamo de Kiev. Una volea de Shevchenko dejaba a los italianos contra las Golazo. cuerdas en Ucrania, pero un gol de Diego Milito en el Empezó a 86 aparecer Diego Milito. y otro de Sneijder en el último minuto daban un triunfo agónico al equipo de Mourinho. Con solo 5 puntos en 4 jornadas, el Barcelona recibió al Inter necesitado de la victoria. Los azulgrana recuperaron su mejor juego ante los Nerazzurros y encarnaron su clasificación. Como en la vida. Con goles Ganan de 2-0 Piqué en fase de y grupos y, Pedro. pierden en la semifinal. Los catalanes Así sellaron es su eso. pase y el liderato tras Messi. ganar 1-2 en Kiev, mientras que el Inter derrotaba 2-0 al Rubin en San Siro y ponía rumbo a Qué octavos crack, de qué final. delantero. Uf, qué golazo de Mario. Los Samuel Nerazzurros quedaron emparejados Bueno, con el eso Chelsea es de lo bueno. Ancelotti, al que se impusieron 2-1 en el partido de ida en Italia. Mamita Diego Diego Milito. Milito. Kalou igualó en el minuto 51 para Salomón los Kalou. ingleses. Pero Mítico poco del después, Cambiaso marcó de un potente disparo El y daba una Cucho. mínima ventaja a los Qué jugadores italianos habían en para la la época, vuelta. muchachos. Y de En Special Stamford One, Bridge, el sacando a Inter su aguantó ex el club. derroche ofensivo de los locales, pero tras el paso por vestuarios, se recompuso de la mejor manera. En el minuto 77, Sneijder envió un balón largo Va a Eto'o, Samuel, va y el gol camerunés de Eto'o. anotó el gol de la victoria que clasificaba a los interistas para cuartos. Qué crack esto de verdad. Hola, soy yo, tu pancita. Cuando siento dolor de estómago, Buscapina sabe cómo cuidarme. La mayoría de los traders no sabe que ya no puede operar solo. La tecnología llegó para facilitar. El enfrentamiento más atractivo de octavos midió al Milan con el Manchester United. Ronaldinho Milan con adelantó a los Ronaldinho, rossoneri con una Beckham, volea en el Pirlo. minuto 3. Pero el United igualó con un afortunado remate de Scholes antes del descanso. Un doblete de Rooney encarriló la eliminatoria Ay, para los Rooney. Red Devils, aunque un taconazo Qué de tiempos Seedorf cuando el United daba no pasaba esperanzas pena a y los competía italianos para la vuelta. en la Champions League. En Old Trafford no hubo color y el United goleó al Milan por 4-0 con otro doblete de Rooney. Ya pasé un gol entonces de se había Park ido, si no y estoy otro mal, de Fletcher. Cristiano del United al Real y también se El fue Arsenal Kaká al perdió Real. 2-1 ante el Porto en una noche aciaga de Fabianski en Portugal, pero supo reponerse con una y el goleada por Tigre. 5-0 en Londres que le metía en cuartos de final. 5-0. El Girondins superó al Olympiacos tras vencer 0-1 en Grecia y 2-1 en Burdeos a los griegos, mientras que el golazo. Bayern tuvo que sudar para deshacerse de la Fiorentina. Arjen Robben. Los bávaros ganaron 2-1 en Múnich gracias a un tanto de Klose en el último minuto, Miroslav pero en la Klose. vuelta comenzaron Leyenda. perdiendo por 2-0. El gol de Van Bommel en el minuto 60 Bommel, qué buena. igualaba la serie, pero 4 minutos después, Jovetic anotaba el 3-1 para la Fiore. En la siguiente acción, golazo marca de la casa. Y el Bayern se clasificaba A lo para Lamine. la siguiente A lo ronda Lamine Yamal. gracias a los goles en campo contrario. Patentada esa jugada de Robben. Solo tenía una pierna. El otro Robben. equipo alemán en liza era el Stuttgart, que plantó cara a los vigentes campeones en Alemania. Kakao adelantó Mira, a los no me germanos acuerdo en el eso. minuto 25, pero Ibrahimovic estableció el empate definitivo en la segunda mitad. En el Camp Nou, el Barcelona no dio opciones a los alemanes Oh. y ganó por un claro 4-0 con un doblete de Messi y los No, tantos muchachos, de sí. Pedro y Boyan. Lo que jugaba el Al equipo. Real Madrid le tocó enfrentarse con el Lyon, que sorprendió a los blancos en Gerland al ganar Uy, por la adiós. mínima con un golazo de Macún. Adiós. Los blancos confiaban en remontar en el Bernabéu,
y Cristiano Ronaldo igualó la eliminatoria a los 5 minutos de juego. El bicho. En el minuto 25, Higuaín perdonó el 2-0 a puerta vacía y los merengues lo acabaron pagando en los últimos minutos. Pjanic aprovechó una dejada de Lisandro y marcó el 1-1 definitivo que mandaba al Madrid a la lona. No sé, Los Madrid, blancos perdían su estaba sexta eliminatoria valiendo consecutiva en monda y octavos de media en final Champions. y confirmaban El su resto de historia. maldición en Europa. La otra gran sorpresa en esta ronda la protagonizó el CSKA de Han habido Moscú, golazos. que igualó 1-1 con el Sevilla en Rusia y consiguió llevarse la victoria Onda. por 1-2 en el Sánchez Pizjuán. Onda. El Mítico sorteo japonés. emparejó a los rusos con el Inter de Mourinho, que continuaba creciendo con el avance de la competición. Un gol de Diego Milito Diego dio el Milito. triunfo por la mínima a los italianos Gol en Meazza, octavos. mientras Gol en que un cuartos. remate de falta directa Gol en transformado semis. por Sneijder en Rusia 2 goles en la confirmaba final. presencia de los interistas ¿Qué más en quiere? semifinales. En el duelo entre clubes franceses, el Olympique Lyonnais golpeó primero al vencer 3-1 en casa al Girondins. Un gol de Michel Bastos y un doblete de Lisandro López daban ventaja a los leones. Ya en Burdeos, un gol de Chamac le puso emoción a la eliminatoria, pero fue el Olympique quien sacó los billetes Oye, para Origen las Arsenal, primeras oye. semifinales de su historia. Arsenal y Barcelona comenzaron midiéndose en Londres en un partido que se Bueno, volvió loco en la segunda parte. Zlatan. Ibrahimovic anotó un doblete que Bravo, parecía encarrilar el pase de los de Zlatan. Por Guardiola, 2. Uf. pero con los goles Uy, de yo veo ese Walcott uniforme, y muchachos. Fábregas de penalti, Uy, ese uniforme. Bof. Yo moría por tener esa camisa. los Gunners conseguían el empate definitivo. Hermoso. En el Camp Nou, el Arsenal tomaba ventaja con un gol de Tranquilos, Bender que en aquí el va a minuto aparecer su 18, Dios, su pero majestad. Messi No se reveló preocupen. dándole la vuelta al partido Luis. en una de sus mejores actuaciones uno. en la Champions. Vamos. El argentino El empató con un zurdazo 2 minutos después. Hizo 2. 2-1 con la pizza. Vamos, Leo. Superó por alto al Muni 3. antes del descanso. Vamos, Y Leo. culminó su actuación 4. con un cuarto gol que Vamos, acercaba al Leo. Barça a la gran Volvé, final. Leo. Volvé. La Qué eliminatoria bellas- más espectacular qué midió al bello Bayern Múnich tiempo. con el Manchester Qué bello United. fútbol de todo. Rooney adelantó a los Wayne Mancunians Rooney. en Baviera, Bayern United pero con un semifinales gol de de Champions. falta de Muy bueno. Ribery en el 77 Frank y Ribery. otro de Olic en el Pasó. descuento, los muniqueses le daban la vuelta al marcador. En el Teatro de los Sueños, el United completó un primer tiempo Michael. casi perfecto, ¿Ese es Michael Carrick? donde Ah, no. arrasó al Bayern con un Ese 3-0 hermano. Oh. espectacular. Un tanto de Gibson y un doblete de Nani encarrilaban el pase a semifinales de los Ay, ingleses. se metió el United en la final. Un gol de Olic antes del descanso dio alas a los bávaros, que acabaron clasificándose tras una Robben, ¿no? espectacular volea de Robben a 15 minutos para el final. Los alemanes se ¡Lazo! enfrentaron con el Olympique de Lyon en semifinales. Ah, perdón, al eran que los derrotaron cuartos. Yo por pensé la que era mínima en semifinal. Múnich, con un nuevo zurdazo de Robben que tocó ligeramente en la cabeza de Müller. Joven. En el partido de vuelta en Francia, el dominio del Bayern fue total, y con un triplete de Olic, Olic, los ¿qué alemanes era la vida de pusieron ese rumbo joven? a su ¿Qué fue octava la vida de final ese de la joven Copa después de de eso? Europa. En la otra semifinal, Inter y Barcelona se midieron en un enfrentamiento histórico que midió a los entrenadores del momento, Guardiola y Mourinho. Bueno. Los catalanes se adelantaron en Milán con un gol de ¡Pedrito! Pedro en el minuto 20. Pero Sneijder Infravalorado puso las tablas Pedrito. 10 minutos después. No, 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 no. Nada más comenzar la segunda parte al Inter tras culminar un contraataque interista. ¡La policía! Y en el ¡No! minuto 60, Diego Milito, el ligero fuera de juego, empujaba las mallas el 3-1 ¡Ey, ey! definitivo. Espere, espere. ¿Qué dijeron ahí? Y en el minuto 61, ¿Escuchen? Diego Milito, el ligero fuera de juego, Diego Milito en ligero fuera de juego. Es que nos vienen robando desde hace mucho. Desde hace mucho. Y no es solo el Madrid, son estos. Nos vienen robando. empujaba Pero bueno, las eso es mallas tema el para otro día. 3-1 definitivo
que acercaba a los italianos a la final. Fuera de juego ese gol. Si no hubiera sido por ese Camp gol, Nou Sana se llenó en tiempo busca de la extra, creo. soñada Pasa el final Barça. del Creo que pasa el Bernabéu. Barça por goles de È visita. un'ossessione, è antimadridismo. Y el Barça buscó la remontada desde el Pedro. inicio del choque. Cerquita. A los 28 minutos, Vamos, no vamos, había vamos, una ey. polémica Profe. tarjeta roja por un manotazo a Busquets que Sale. dejó al Inter con uno Se fue menos. Materazzi, ¿no? Pero los de Mourinho se multiplicaron en defensa. Con uno menos. A pesar de la Ah. superioridad numérica, el Barcelona no conseguía derribar el catenacho planteado por Mourinho. 6 minutos del final, Piqué abrió el marcador con un golazo que avivaba las esperanzas de remontada. Ven a Y el Inter Piqué. vivió unos últimos Estamos a minutos uno. de agonía. Estamos a uno. Xavi. Touré No, hizo pero eso. respirar al Inter. Parce. Eso hoy en día lo pitan. Esa mano más involuntaria. A Touré, Por favor. Primero la tiene pegada en el abdomen. Segundo es un rechazo. Es un rechazo. O ese era Iván Córdoba, no sé quién era ese. Pero fue un rechazo. Parce, la tiene pegada. Fue un rechazo. No, no, no. Robo. 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 Es que de eso sí no hablan. De eso no habla nadie. De eso no hablan. De cuando nos roban nadie habla. Ah, pero cuando medio nos dan una ayudita o pasa algo, el Barça roba. El Barça no hay qué. Fuck you. Porque nosotros también nos han robado y mucho. hizo respirar al Inter, Nah. que acabó eliminando al campeón y celebrando su clasificación para una final de la Copa de Europa 38 años después. El 22 de mayo de 2010, el Estadio Santiago Bernabéu acogía su cuarta final de la Copa de Europa con Inter y Bayern en busca de la orejona. Champions. Van Gaal no pudo contar con el sancionado Ribéry, por lo que Robben era la principal amenaza muniquesa. No me acordaba que Ribéry Tras estuvo un primer suspendido. aviso de los germanos, Sneijder puso a prueba los Ah. guantes de Wood y el Sneijder. Inter se pondría por delante con un gol de Diego Milito Bueno. Se viene el show de Diego Milito. pasada la media Diego, hora. Diego. Sácalo, regazo. Diego Los italianos se Milito. fueron con ventaja a los vestuarios. Y nada más comenzar la segunda parte, Julio César salvó con los pies Julio un César. tanto cantado de Müller. La defensa y el portero interista desbarataron todos los acercamientos alemanes. Dios Y el mío. príncipe Lo Milito, que tapó este en otra hombre. contra de manual, Otra vez. anotaba Otra su vez. doblete y ¡Ole! certificaba el triunfo de los nervachurros. ¡Vamos! El Inter La vencía ganaron. 2-0 y levantaba la tercera Copa de Europa de su historia tras 45 años de sequía, consiguiendo Muy un triplete buena. insólito que llevaba a su entrenador a la cúspide. Special One, señores. Mourinho había devuelto la gloria a los interistas y se quedaba en Madrid Ay. para seguir combatiendo en España contra el Barça de Guardiola. ¿Crees que el Inter mereció ganar la Champions 2010? Si quieres ver el próximo Bueno, y eso fue todo, muchachos. Fue la última vez que el Inter ganó la Champions, que fue con triplete incluido. Este año no podrá ser porque la Copa Italia la perdió contra el Milan. Pero bueno, déjenme en los comentarios quién cree que va a ganar la Champions, PSG o Inter de Milán. Ya saben, si les gusta, denle like, suscríbanse y en su comentario